Hola, soy Enrique Querjeta y hoy voy a tener el gusto de explicarte el ciclo cardíaco. Y entonces fíjate que yo creo que es fundamental, ¿no? Para entender cómo funciona el sistema cardiovascular, aprender los rudimentos de lo más esencial del ciclo cardíaco. Y tú te acuerdas, o te vamos a recordar, que la circulación, cuando se estudia la circulación en el sistema cardiovascular, se divide en dos componentes, ¿no? Una circulación que llamamos mayor, que inicia en el ventrículo izquierdo. La sangre es expelida hacia la arteria aorta y pasa a través de la válvula aórtica. Esta sangre, que va a oxigenar a todos nuestros tejidos, regresa a la aurícula derecha a través de las dos venas cavas y ahí acaba la circulación mayor. Y luego tenemos la circulación menor, que inicia en el ventrículo derecho. La aurícula derecha y el ventrículo derecho reciben sangre con poca concentración de oxígeno, la bombean hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar, que da paso al sistema cardiovascular pulmonar, y de ahí retorna ya oxigenada a la aurícula izquierda. Es decir, tenemos dos circulaciones eslabonadas en serie. Ahora, cuando hablamos del ciclo cardíaco, pues hay que aprender unos conceptos muy esenciales, ¿no? Y todo el mundo habla de sístole y de diástole. Y entonces a mí me ha tocado ver, aún en médicos, que cuando dicen que la sístole es la contracción del corazón, la diástole es la relajación del corazón, lo cual es absolutamente falso, porque un corazón normal está diseñado de una manera extraña. Se contraen primero las dos aurículas al mismo tiempo, se relajan y empieza la contracción de los ventrículos. Y este ciclo se repite. Entonces, cuando hablamos de sístole y diástole, nos referimos a la función ventricular. La sístole es la salida de sangre de los ventrículos, y la diástole es el llenado de sangre ventricular. Entonces, fíjate bien, un ciclo cardíaco está compuesto por un periodo de sístole y un periodo de diástole. Pero hay un detalle muy curioso cuando uno estudia el ciclo cardíaco. Y el primer detalle interesante es que si dividimos en 3/3 al ciclo cardíaco, nos vamos a dar cuenta que solamente la sístole dura una tercera parte del ciclo cardíaco y 2/3 partes se comprenden la diástole. Es decir, que si tú tienes a un paciente que tiene 60 años, pues 20 años de su vida se han pasado chambeando los dos ventrículos de manera salvaje, mientras que han descansado 40 años. O sea que la sístole comprende solamente la tercera parte del ciclo cardíaco. Entonces, si estamos asumiendo que durante la sístole los ventrículos expelen sangre y durante la diástole reciben sangre, tenemos que analizar un detalle. Esta línea anaranjada que yo te estoy pintando son los cambios de volumen que ocurren en los ventrículos. Para esta clase nada más nos vamos a enfocar en la función del ventrículo izquierdo, porque es equivalente a lo que ocurre en el ventrículo derecho, con algunas pequeñas diferencias, pero vamos a enfocarnos hacia la función ventricular izquierda. Y entonces, fíjate bien, la raya naranja representa los cambios de volumen del ventrículo izquierdo a lo largo del ciclo cardíaco. Entonces, observa que durante la sístole, el ventrículo izquierdo disminuye su volumen de sangre porque lo está expeliendo hacia la arteria aorta y luego hacia las grandes arterias. Y durante la diástole ocurre el llenado ventricular y vuelve a repetirse el ciclo. Pero hay un detalle muy importante. Tenemos unas válvulas, que son las válvulas auriculoventriculares, que comunican a la aurícula derecha con el ventrículo derecho y a la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Estas válvulas semilunares permiten el ingreso de sangre hacia los dos ventrículos. Y entonces es obvio que durante la diástole las válvulas auriculoventriculares deben estar abiertas, deben estar completamente abiertas. Entonces vamos a considerar, para fines didácticos, porque así es, que la diástole inicia con la apertura de la mitral y la tricúspide. Pero no vamos a quedarnos con la tricúspide porque vamos a ver la función del ventrículo izquierdo. Entonces, la apertura de la válvula mitral es el inicio de la diástole. Y entonces, una vez que se abre la mitral, ingresa sangre hacia el ventrículo izquierdo, y entonces vas observando que a lo largo de la diástole se va llenando de sangre el ventrículo izquierdo hasta que acaba la diástole, y entonces tienes un volumen final que aloja ese ventrículo izquierdo y también el derecho.
Entonces tenemos un concepto que es el de volumen telediastólico, que es el volumen máximo que alcanza el ventrículo durante su llenado. Entonces ese concepto va a ser muy importante para seguirte explicando algunas cuestiones. Sé que esta gráfica tú la puedes cuestionar y está obviamente muy mal hecha, porque yo estoy asumiendo que en cualquier parte de la diástole el llenado ventricular es el mismo, pero ahorita nada más lo estamos haciendo para sintonizar en el asunto. Fíjate ahora qué cosa más interesante. La diástole, para su estudio, la vamos a dividir en 3 tercios. Y a la primera fase le vamos a llamar protodiástole, a la segunda fase mesodiástole y a la tercera fase telediástole, que culmina de nuevo con el cierre de la válvula mitral y la tricúspide. Sí, está clara la idea. Ahora fíjate qué cuestión más interesante o qué cuestión más importante. Vamos entonces a considerar lo siguiente, y lo que mueve a la sangre a través del sistema cardiovascular es un gradiente de presión. La sangre se mueve de donde mayor es su presión hacia donde menor es su presión. Y entonces, esto es muy interesante porque si estamos asumiendo que se está llenando de sangre el ventrículo izquierdo durante su llenado, obviamente esa sangre que está alojándose en el ventrículo izquierdo debe incrementar la presión de las paredes del ventrículo izquierdo. Y lo que vamos a pintar en azul son los cambios de presión o las presiones que maneja el ventrículo izquierdo a lo largo del ciclo cardíaco. Y hay una cosa sorprendente, fíjate bien, está ingresando mucha sangre hacia el ventrículo izquierdo y sin embargo, ¿qué crees, compadre? La presión en el ventrículo izquierdo, la presión dentro del ventrículo izquierdo no se incrementa de manera considerable, Y esto ocurre porque las paredes ventriculares son muy distensibles. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando están relajadas pueden recibir grandes volúmenes de sangre sin incrementar su presión. Entonces, esta característica permite que la presión en el ventrículo izquierdo y también en el derecho no se incremente mucho durante el llenado ventricular. ¿Sí te queda clara la idea? Ahora, si estamos asumiendo, fíjate bien, si estamos asumiendo que durante el llenado ventricular la sangre está pasando de las aurículas a los ventrículos, obvio es decir que la presión en la aurícula izquierda y en la derecha deben ser mayores que respecto a sus ventrículos. Y si nosotros graficáramos, fíjate bien, los cambios de las presiones que ocurren en el ciclo cardíaco en las aurículas, observaríamos que la presión en las aurículas, en este caso en la aurícula izquierda, es mucho mayor que la presión del ventrículo izquierdo. Este pequeño gradiente, este gradiente de presión no va más allá de 3 o 4 milímetros de mercurio, pero ese gradiente de presión es muy importante porque permite el llenado ventricular durante toda la diástole. Ahora fíjate la siguiente cuestión. Aquí ocurre una cosa muy interesante. Yo te dije al principio que un corazón normal funciona de una manera extraña. Primero se contraen las aurículas, se relajan y luego se contraen los ventrículos. Durante la fase última de la diástole, a la que llamamos diástole, ocurre la contracción de las aurículas. Las dos aurículas se contraen. Esta contracción auricular te incrementa la presión en las cámaras auriculares, Ese incremento de presión que ocurre durante el llenado ventricular, ese aumento de presión en las aurículas, juega un papel muy importante porque justamente al final en la última fase de la diástole, la presión dentro del ventrículo izquierdo está empezándose a incrementar. Pero fíjate bien, la contracción de las aurículas incrementa todavía más el valor de presión intraauricular y permite que este incremento pequeño de presión que tienen los ventrículos no sea un obstáculo para que se sigan llenando los ventrículos durante la protodiástole. ¿Sí? Ahora, esta curva que yo te enseñé, que estoy pintando en anaranjado, pues es una trampa porque implica que la protodiástole tiene el mismo valor para llenar que la mesodiástole y la telediástole, es decir, que cualquiera de las fases de la diástole llena de igual manera al ventrículo. Pero eso es una estupidez, eso es una gran mentira. En realidad, si tú observaras qué ocurre con el llenado ventricular durante la diástole, te va a dar miedo lo que te voy a enseñar. Porque fíjate bien,
el llenado ventricular es mucho mayor durante la protodiástole. Luego en la mesodiástole ingresa algo más de sangre y durante la contracción de las aurículas se incrementa un poco más todavía el volumen dentro de los ventrículos hasta llegar al volumen telediastólico. Nada más fíjate qué implica esto, ¿no? Si tú sombreas esta área, estoy pintando acá, esta área representa la cantidad de sangre que está ingresando al ventrículo izquierdo y también al derecho durante la protodiástole. Mientras que si tú observaras el llenado ventricular durante la telediástole, te sorprenderías porque, con todo respeto, es muy poco con respecto al volumen de protodiastólico. Y luego, si tú observaras la contribución de las contracciones de las aurículas al llenado ventricular, pues la verdad contribuye con una picomadre. ¿Qué quiere decir esto y qué implica esto? Que la fase más importante del llenado ventricular ocurre durante la protodiástole. Y entonces, si nosotros queremos ser buenos médicos, pues lo que tiene que venirme a la cabeza es por qué el llenado durante porque la protodiástole es la fase que más contribuye con el llenado ventricular. Porque eso es interesante, no es lo mismo tener una falla de llenado protodiastólico que mesodiastólico o telediastólico. Es muy grave un problema de llenado durante la protodiástole porque es la fase de llenado más importante y ahorita te vamos a explicar qué onda con esto. Una de las cuestiones muy importantes que se deben conceptualizar es qué fenómenos hacen que se abra y se cierre la válvula mitral o la tricuspide, qué es lo que hace que se cierren y se abran las válvulas auriculoventriculares. Y es algo muy simple, fíjate bien. Las válvulas auriculoventriculares van a permanecer abiertas siempre y cuando la presión en las aurículas sea mayor y la presión en los ventrículos menor. Esto lo puedes observar en los cambios de presión entre aurículas y ventrículos. Yo te dije que en rojo está la presión intraauricular y en azul la presión intraventricular durante la diástole. Entonces la presión es mucho mayor dentro de en las aurículas que en los ventrículos y eso mantiene abierta la válvula mitral o la tricúspide. Cuando el ventrículo empieza a contraerse, genera una presión que cierra inmediatamente a las válvulas auriculoventriculares. Esta presión que genera el ventrículo, que hace que se cierren las válvulas auriculoventriculares, es de tal magnitud que hace que las valvas de las mitral y la tricúspide protruyan sobre la aurícula, o sea, se metan, pero no ocurre que las válvulas hagan esto porque están adosadas a cuerdas tendinosas que están agarradas o amarradas a músculos papilares. Es como un niño sosteniendo un papalote. Entonces, lo que tenemos que meternos en la cabezota es que la presión, que quien tenga más elevada la presión entre aurículas y ventrículos determina el estado de la válvula mitral o tricúspide. Cuando la presión es mayor en las aurículas que en los ventrículos, están abiertas las válvulas. Y cuando la presión intraventricular es mayor, se cierran las válvulas. Bueno, ahora fíjate lo que te vamos a enseñar. Un detalle muy importante es el siguiente. Durante la contracción ventricular, durante el periodo sistólico, están cerradas tanto la mitral como la tricúspide. Y entonces ocurre un detalle muy importante que tienes que meterte siempre en la cabezota. Yo te dije que la presión del llenado ventricular no ocurre mucho cambio de presión en los ventrículos durante la diástole, a pesar de que se están llenando de sangre, porque son muy distensibles. Durante la sístole, que están cerradas la mitral y la tricúspide, está llegando sangre a la aurícula derecha de la circulación mayor a través de las cavas, y del lado izquierdo, a través de las venas pulmonares, está llegando sangre a la aurícula izquierda. Esta llegada de sangre a las aurículas durante la sístole, cuando los ventrículos están contrayendo, ocasiona un incremento de presión interna dentro de cada una de las aurículas, y este aumento de la presión intraauricular que está ocurriendo durante la sístole genera una onda que va ascendiendo, que es nombrada onda B.
Y esto ocurre porque, a diferencia de los ventrículos, las aurículas no son muy distensibles y los aumentos de volumen sanguíneo dentro de ellas generan incrementos de la presión importantes. Si analizamos los cambios de presión que ocurren en las aurículas, en este caso en la aurícula izquierda, pues vamos a ver un detalle muy importante. Para esto nada más recordarte que la presión intraauricular siempre es mayor durante la fase de llenado ventricular, porque eso va a permitir un gradiente entre aurículas y ventrículos. La sístole inicia con el cierre de la válvula mitral y la tricúspide, que en condiciones normales ocurren al mismo tiempo, generando el primer ruido cardíaco, pero la cuestión interesante es que al cierre de la válvula mitral y tricúspide, obviamente deja de pasar la sangre de las aurículas a los ventrículos. Y entonces, esto genera que se incremente la presión durante la sístole dentro de las aurículas. Este incremento de presión intraauricular. Ahora, fíjate bien, para que vuelva a pasar sangre de las aurículas hacia los ventrículos tiene que ocurrir la apertura de la válvula mitral. Y un detalle muy importante es que la presión que se está generando en la aurícula izquierda y también en la derecha durante la sístole es de tal magnitud que en el momento que se abre la válvula mitral entra de manera explosiva, como si fuera una manada de búfalos, la sangre hacia los ventrículos, en este caso al ventrículo izquierdo, y tú tienes un llenado ventricular muy padre durante toda la protodiástole. Ahora, un cuestionamiento muy importante es que la protodiástole, acuérdate, se debe a esa gran presión que se generó en las aurículas durante la sístole, y el segundo detalle muy importante que permite un llenado abundante en la protodiástole es el estado funcional de la válvula mitral. Y esto es muy curioso porque cuando tú analizas libros de fisiología, medicinas internas, cardio, siempre te hablan de las válvulas, de la superficie valvular en centímetros cuadrados, ¿no? Y entonces te dicen que el área de la válvula mitral tiene un valor de 6 centímetros cuadrados, pero nosotros no tenemos mucha capacidad para ver a qué equivalen 6 centímetros cuadrados. Analizamos otro tipo de cosas muy rápidos, pero no áreas, ¿no? Y entonces tú te acuerdas que en la secundaria y en la primaria te dijeron que el área es igual a pi por r al cuadrado. Entonces, el punto importante, o el detalle importante, es que te dicen los libros de fisiología, de cardio, que el área valvular mitral es de 6 centímetros. Ya tienes el área, sabes cuál es el valor de pi, pues vamos a despejar. Y entonces tienes r al cuadrado, que es igual al área sobre pi. Como este está al cuadrado, lo vamos a pasar del otro lado haciendo raíz cuadrada, y entonces te queda una marinola así, ¿no? Vamos a poner aquí 6 centímetros entre pi y la raíz cuadrada de esto. Para no hacerte la cansado después de mucho rollo, el valor que te sale de esto es 1.38 centímetros. Y este es el famoso radio. Pero tú te acuerdas que para obtener el diámetro, que esto sería el diámetro, necesitaríamos multiplicar el radio por 2. Y entonces al hacerlo, tenemos un orificio valvular de más o menos 2.76 centímetros. Ese es el orificio, o el diámetro del orificio de la válvula mitral y del otro lado de la tricúspide. ¿Y sabes qué son 2.76 centímetros? Este diámetro. Cuando veas una moneda de 10 pesos de las actuales, acuérdate, este es el orificio valvular de la mitral y la tricúspide. Ahora, un detalle muy importante, muy grave, es que en México la primera causa de enfermedad cardíaca en menores de 40 años son secuelas o relacionadas a la fiebre reumática. Y dentro de estas secuelas que afectan al corazón, la más común es la estenosis de la válvula mitral. Entonces ahora, imagínate que tienes a una persona que en lugar de tener un diámetro valvular de 10 pesos, tiene un diámetro valvular de 1 peso. Déjame ver si tengo de 2 pesos. O sea, el orificio valvular se reduce de manera considerable. Y entonces, cuando se ocurre esta situación, hay un detalle muy importante. Durante la sístole se está generando en la onda B en condiciones normales.
se abre, existe un gradiente, se abre la válvula mitral, pero como tiene un orificio menor, ahora el volumen telediastólico que se aloja dentro de durante la protodiástole es infinitamente menor que el normal, que yo te estoy tratando en el rojo, y durante la mesodiástole se incrementa todavía un poco más ese pequeño volumen. Ahora, la contracción de las aurículas en este caso juega un papel muy importante para medio intentar compensar un volumen telediastólico aceptable. Entonces, lo que te debes de acordar que durante la fase de llenado ventricular, la protodiástole es la fase más importante porque es la que más llena el ventrículo, y que ese llenado se debe al gran gradiente de presión entre aurículas y ventrículos durante la sístole, y además al estado funcional de la válvula mitral. Ajá. Hasta este momento hemos descrito algunos eventos que ocurren durante la diástole, pero vamos a hacer aquí un switch y vamos a analizar qué onda con la sístole y qué fenómenos ocurren en la sístole. Y fíjate que si queremos entender bien la sístole hay un detalle así muy esencial y muy básico. La válvula aorta y la válvula pulmonar del otro lado tienen sus valvas apuntando hacia arriba. Es decir, que cuando se abren hacia el lado de la arteria aorta, del sistema arterial, y entonces sale la sangre del ventrículo hacia la aorta. Cuando baja la presión en el ventrículo, la presión de la sangre que existe en la aorta que baja o apachurra las valvas y las cierra. Entonces esto implica una cuestión muy importante, que el estado funcional de la válvula mitral depende de qué cámara tenga más presión. Cuando el ventrículo izquierdo tiene mayor presión que el sistema arterial, se abre la aorta y sale sangre hacia la circulación mayor. Cuando la presión en el ventrículo es menor que la del sistema arterial, la válvula aorta queda cerrada. Ajá. Entonces, esto es muy interesante, o esto juega un papel muy vital, porque fíjate bien, durante el inicio de la contracción del ventrículo, la presión entre la aurícula izquierda y el ventrículo al final de la diástole es prácticamente nula, de tal manera que cuando inicia la contracción del ventrículo, con tantita presión que genera, cierra la válvula mitral. Queda cerrada la válvula mitral, pero en este momento hay una cuestión bien rara. No está abierta la válvula aorta, porque no se abre instantáneamente. Si se abre esta, se cierra la otra, eso no existe, ¿no? Se cierra la válvula mitral, pero para abrir la válvula aorta yo necesito generar una presión mayor que en el sistema arterial para que la sangre fluya. Pero eso no ocurre instantáneamente. El ventrículo tarda cierta cantidad de tiempo en generar una presión que le permita abrir a la válvula aorta y expeler la sangre. No nada más eso, en azul te estoy enseñando la presión que se genera en el ventrículo izquierdo durante su contracción, y observa que a pesar de que ha abierto la válvula aorta y la sangre empieza a fluir, porque si tú miras el cambio de volumen de sangre, verías que está disminuyendo el volumen de sangre en el momento que se abre la válvula aorta, porque se está... Aun cuando está ocurriendo ya la salida de sangre del ventrículo hacia el sistema arterial, el ventrículo continúa contrayéndose. Y aquí hay un detalle muy importante. Fíjate la siguiente cuestión. Lo interesante, o el punto importante, es que el periodo en donde no ocurre la salida de sangre de los ventrículos, porque están cerradas están cerradas todas las válvulas, se llama periodo de contracción isovolumétrica, y ese periodo de contracción isovolumétrica depende mucho de la presión diastólica, porque aunque tú no lo creas, el sistema arterial, cuando los ventrículos no están expeliendo sangre, aloja un volumen de sangre, y ese volumen de sangre que está dentro del sistema arterial durante la diástole genera la presión diastólica. ¿Sí? Entonces, el volumen de sangre que está en las arterias durante la diástole genera la famosa presión diastólica. ¿Qué es lo que hace? Ahora, si aumenta el volumen de sangre en la diástole, va a aumentar la presión diastólica. Y eso implica que entonces el periodo de contracción isovolumétrica dure más tiempo y el ventrículo tenga que generar una mayor presión, porque necesita generar presiones mayores para abrir la válvula aorta, porque hay una alta presión diastólica.
¿De qué depende que se incremente la presión diastólica y haga hipertensión en un individuo? Que haya mayor volumen de sangre dentro de las arterias, porque las arteriolas están contraídas y el flujo de sangre disminuye considerablemente de las arterias hacia los capilares. Entonces, fíjate bien, durante el periodo de contracción isovolumétrica es muy importante considerar el valor de la presión diastólica. Pacientes que tienen presiones diastólicas elevadas acaban haciendo hipertrofia del ventrículo izquierdo porque tienen que generar una mucho mayor cantidad de fuerza y eso implica un gasto energético importante. Se envejece muy rápido el corazón de un tipo que tiene presiones diastólicas elevadas, ¿sí? Ok, espero que hasta este momento hayas agarrado así cómo está el rock and roll, y aquí hacemos otro paréntesis, ¿no? ¿Te acuerdas que cuando vimos las presiones en las venas, bueno, cuando estábamos viendo los cambios de presión en las venas, apodamos a una onda con el nombre de B, que se debe a que se acumula sangre dentro de las aurículas, ¿no? Y esto te genera el incremento de la presión auricular. Okay, y esto está ocurriendo durante la sístole. Pero hay un detalle muy importante, fíjate bien. Cuando se cierra la válvula mitral, pues el ventrículo tiene que generar mucha presión para abrir la válvula aorta. En ese interín, en ese periodo de contracción isovolumétrica, está la presión que está generándose tanto en el ventrículo izquierdo como en el derecho, que las válvulas auriculoventriculares están protruyendo como si fuera un paracaídas desplegado en el aire hacia las cámaras auriculares, y esa protrusión te incrementa momentáneamente la presión en las aurículas, y esto genera una onda que se llama C. Esta onda C desaparece en el momento que se abre la válvula aorta, sale la sangre como estampida de búfalos hacia el sistema arterial y baja inmediatamente la presión intraauricular, porque las válvulas vuelven a estar en su tamaño, a su posición normal. Ajá. Ok, entonces bueno, te comentaba esto de la famosa onda C. Entonces nada más acuérdate que cuando analizas la presión en las aurículas tienes tres ondas, ¿no? La onda C de contracción ventricular, que ocurre durante el periodo de contracción isovolumétrica, la onda B que ocurre durante la sístole, y luego tienes una onda A que se debe a la contracción de las aurículas. Eso nada más para darle sabor al caldo. Ahora, te voy a enseñar un detalle así como mágico, y ya para acabar esto, para no aburrirte, te voy a platicar ahorita algunos detalles que ocurren durante la sístole. La sístole está sombreada y esta sombrita amarilla representa el periodo de contracción isovolumétrica que te acabo de platicar. Y fíjate que cuando la sístole acaba, también está precedida por otro periodo en donde ocurre ahora una relajación isovolumétrica. Esto se debe a que la presión en el sistema arterial es mucho mayor en un momento de la sístole que la del ventrículo izquierdo, y se cierra la válvula aórtica. A pesar de que la válvula aórtica se ha cerrado, la presión en el ventrículo izquierdo sigue siendo infinitamente mayor que la presión que tiene la aurícula izquierda, y va a tardar un ratito son 30 milisegundos, en volver a caer su presión prácticamente a cero, y eso va a permitir que se abra la válvula mitral y ingrese sangre. Pero hay un detalle muy importante, o que debe llamar mucho la atención, que a veces cuando estamos enseñando ciclo cardíaco omitimos, y este detalle consiste en lo siguiente: a mitad de la sístole, se invierte la presión entre el ventrículo izquierdo y el sistema arterial. Se está invirtiendo la presión. Y lo increíble es que sigue fluyendo sangre aún durante este periodo de la sístole del ventrículo izquierdo hacia el sistema arterial, lo cual viola muchos de los conceptos básicos de fisiología cardiovascular, en el que se entiende que lo que mueve la sangre es la diferencia de presión, y la sangre se mueve de donde es mayor su presión hacia donde es menor. Entonces, lo que te quiero decir es que la sangre sigue fluyendo porque durante el periodo de contracción isovolumétrica, como los líquidos no se comprimen, la sangre gana una gran cantidad de energía, y esa energía genera que pueda seguir el flujo de sangre desde los ventrículos hacia el sistema arterial, a pesar de que la presión ventricular ha caído con respecto a del sistema arterial. En ese momento se cierra la válvula aorta, se ha cerrado la válvula aorta, y ocurre una muesca en la gráfica de las presiones durante
de las arterias. Observa un detalle muy importante. Yo te había dicho que la presión diastólica tiene un valor que depende del volumen de sangre que existe en las arterias cuando no está expeliendo sangre el ventrículo izquierdo. Durante la sístole se eleva la presión momentáneamente porque el ventrículo izquierdo expulsa un bote de Yakult, 70 mililitros. Y esos 70 mililitros se suman al volumen previo de sangre que se alojaba en el sistema arterial y te eleva la presión en el sistema arterial. Ajá. Ese es el incremento que ocurre durante la presión sistólica. Momentáneamente hay más sangre dentro del sistema arterial. Bueno, espero que esta serie de pláticas o videos te sirvan de algo ahora que estamos aprendiendo fisiología y en general medicina por telepatía. Nos vemos para el próximo video. Me llamo Enrique Querejeta y espero que esto tenga alguna utilidad para alguien.